Capítulo 7. Miró a su bebé, Ideon, quien le sonrió a su padre y extendió la mano para agarrar la parte inferior de la barba de Dooku con un gorgoteo feliz. ¿Por qué trabajar con los Sith, especialmente cuando los riesgos eran tan altos? Tras acostar a Ideon para su siesta, Dooku se dio la vuelta y subió las escaleras hacia la habitación de Tanya. Se detuvo, llamó a la puerta sin obtener respuesta. Al entrar, encontró la habitación vacía, pero la señal de noticias galácticas sonaba por encima del holocom inmóvil de fondo y el compás que Tanya había dejado abierto sobre su escritorio. Desde la puerta, Dooku vio un archivo de texto abierto en la pantalla. Al ver que no estaba, Dooku sintió curiosidad por saber en qué estaba trabajando su hija. No era como si la niña tuviera profesora en ese momento, así que cualquier trabajo que hiciera era para su propio beneficio. Entró en la habitación y cogió el blog, encontrando lo que parecía ser un extenso informe en el que Tanya estaba trabajando. Por lo que parecía, seguía preocupada por la Federación de Comercio. En ese momento, oyó el sonido de la cisterna del inodoro. Unos momentos después, su hija salió del baño de su suite y se quedó paralizada al ver a su padre. Miró a ambos, antes de perder repentinamente su escudo mental y sus sentimientos, a través de la fuerza, se manifestaron como vergüenza. «Aún no está terminado», insistió. «Ya veo», respondió, volviéndolo a dejar. Su hija lo miró, cohibida. «Seguro que te parecerá extraño». Para sus adentros, le hizo gracia, pero lo disimuló. Que una niña se mandara tareas a sí misma era sin duda extraño, pero no algo por lo que se metería en problemas. Se tranquilizó tras un instante, antes de darse cuenta de que sus muros mentales habían caído y los volvió a colocar en su lugar bruscamente. Dooku observó cómo la postura de su hija se enderezaba, y ella permanecía de pie con la espalda erguida y las manos a la espalda, como un soldado tranquilo. Era divertido, pero también extraño. ¿Quién le enseñó a pararse así? ¿Esto es todo lo que has estado haciendo para mantenerte ocupada?, preguntó Dooku. No, padre, respondió ella. He seguido entrenando cada mañana con Asajj cuando está disponible. He estado investigando y redactando ese informe para presentártelo, y he seguido gestionando el reclutamiento y el entrenamiento de la Guardia Real. ¿La Guardia Real? Ahora que lo pensaba, como Padawan de facto de Sifo, habría asumido el mando hasta que encontraran a otra. Dooku había estado tan ocupado con su trabajo que se había olvidado por completo de buscar a alguien que reemplazara a Sifo en las defensas de Sereno. ¿Cómo has estado gestionando a la Guardia Real?, preguntó Dooku tras una larga pausa. Organizaré una inspección de inmediato. Curioso, pero también consciente de que se estaba desviando del tema original, Dooku levantó una mano para detenerla. Lo haremos más tarde. Vine a hablar contigo sobre tu formación continua como Jedi. El escudo mental de Tanya se mantuvo firme, pero Dooku creyó ver un atisbo de decepción en su rostro. ¿Quién será mi nuevo maestro? Aún no lo he decidido, pero pronto regresarás al nuevo templo. Ella asintió con la cabeza en señal de aceptación, pero Dooku pudo ver que no estaba contenta con la idea. ¿Eso será un problema?, Dooku le preguntó. Tanya dudó un instante antes de responder. Estoy logrando mucho aquí. Pasar tanto tiempo en el templo nuevo me dificultará entrenar a la Guardia Real y gestionar la fuerza de defensa de Sereno. De todas formas, esas no deberían ser responsabilidades de una niña de 7 años, aunque Dooku sabía que su hija era excepcional. Además, parecía saber lo que hacía gracias a la fuerza que la guiaba y a la tutela de Sifo. Quizás tengas que nombrar a un subordinado para que supervise las cosas en tu ausencia. Tu tía Genza es mi regente aquí en Sereno, y tu madre supervisa el palacio en mi ausencia. Su hija asintió. Sí, papá. Su tono de voz dejaba claro que no quería guardar sus juguetes. Ella obedecía, pero Dooku recordó el consejo que recibió de Narek cuando conoció a Tanya, sobre ser un mejor padre. Tras un momento, Dooku se sentó con cierta torpeza al borde de la cama de Tanya y le indicó que se sentara en su silla. Tanya, debes completar tu entrenamiento Jedi antes que nada. Para mí es más importante que domines la fuerza y puedas protegerte que te hayas metido en el gobierno de Sereno. Frunció el ceño ligeramente. Hay seres extremadamente peligrosos en esta galaxia que desearían usarte. No siempre estaré aquí para protegerte. Hasta que domines la fuerza y te domines a ti misma, siempre serás vulnerable. Sí, padre. A pesar de su audible asentimiento, Dooku aún tenía la impresión de que no estaba del todo de acuerdo ni lo entendía. No estaba seguro de cómo podría hacerle cambiar de opinión. Al menos, algún día sabría por qué actuó como lo hizo. Ese pensamiento lo tomó por sorpresa, pero luego supuso que era cierto. Algún día, Tanya tendría que saber sobre el ejército clon y Sidious.
Descubriría que fue su padre quien planeó la muerte de su mentor cercano. De alguna manera, le preocupaba solo pensarlo. Ni siquiera ATMN conocía la profundidad de su enredo. Y Palpatine no podía dejar vivir a Tanya sin usarla. Si Dooku no destruyó a Sidious, un día Tanya tendría que hacerlo. Dooku parpadeó, impactado por la certeza de esa revelación. Lo consideró por unos instantes, antes de ceder. No había forma de evitar el hecho de que servir a Sidious significaría destruir a su familia. O lo servirían a él o morirían. Sidious no era su amigo. Ni siquiera un aliado. Incluso sin tener en cuenta el hecho de que Dooku era un Jedi, o que ya no estaba tan seguro de que Sidious también soñaba con una galaxia en paz, o incluso que el hombre era un monstruo, el Sith era el enemigo de Dooku. Un nudo de nervios se abrió en su estómago al darse cuenta de la enormidad de lo que estaba afrontando. Padre, ¿qué te pareció? Dooku se detuvo y miró a su hija. ¿Crees? Del informe en el que estaba trabajando. Dudó. ¿No te pareció demasiado paranoico, verdad? No tuve oportunidad de leerlo, hija, le sonrió suavemente. Quizá puedas leer miles de palabras en lo que te toma usar el privado, pero tu padre es más lento. Ella lo miró fijamente por un momento, como si no entendiera que estaba haciendo una pequeña broma. Seguro que el informe saldrá bien, le aseguró. ¿De qué se trata? Tanya parecía no estar preparada para su genuino interés. No es nada. Nada, y aún así había escrito docenas de páginas al respecto. Tanya, cuéntame, dijo él, con más firmeza. Ella lo miró un buen rato antes de admitir finalmente, casi avergonzada. La Federación de Comercio y los UPS no compiten entre sí. De hecho, creo que colaboran, junto con una facción poderosa dentro del Senado. Seguir. Imagina un ser capaz de recorrer grandes distancias sin ser rastreado y coordinar eventos entre seres conscientes y organizaciones que, de otro modo, se verían incentivados a no colaborar. Tanya dudó, mirando el rostro de Dooku antes de continuar. La Federación de Comercio se está comportando de forma increíblemente extraña, y en menor medida, también los UPS. Ambos están destrozando el borde exterior, sin interferir en ningún aspecto, y el Senado, actuando con el pretexto de combatirlos, parece solo ayudarlos. Para explicar su comportamiento, he supuesto la existencia de una consciencia a la que llamo Ser Décimo. Una vez que lo hice, todo empezó a encajar. ¿Cómo qué? Como la invasión de Naboo por la Federación de Comercio. Tanya extendió la mano y cogió su control remoto. Con él, subió el volumen de su holocom, mostrando imágenes de un ejército de droides rodeando un palacio desconocido. La República no tiene una flota en pie actualmente, pero son totalmente capaces de requisar las naves de la flota de defensa de Cuatio Corellia. Sin embargo, por alguna razón no han hecho nada, y la Federación de Comercio fue tan estúpida como para intentarlo, como si supieran que la República no haría nada. Mientras el virrey de la Federación se encuentra secuestrado y su junta directiva se reúne de emergencia para intentar ponerse de acuerdo sobre un líder interino, los UPS no han hecho absolutamente nada para capitalizar el caos. Es como si hubiera una fuerza mayor detrás de la República y la Federación, a la que temen aún más. ¿Cuánto tiempo lleva sucediendo esto? Este es el 15º día del asedio. No, ¿cuánto tiempo crees que estos grupos llevan coordinándose entre sí? Tanya se volvió hacia él, sorprendida. ¿Me crees? ¿Sobre Ser X? Un nombre era tan bueno como cualquier otro para una criatura de las sombras como Palpatine. Sí, quiero. Una brillante sonrisa iluminó el rostro de Tanya, y una oleada de alivio la recorrió con la fuerza de su control mental. Por un instante, Dooku creyó ver lágrimas de felicidad en el rabillo de sus ojos. Lo siento, padre. Parpadeó un par de veces, antes de recuperar el control y los escudos mentales se activaron de nuevo. Nunca pensé que alguien me creería sobre Ser Décimo. Guiado por su instinto, Dooku extendió la mano y la rodeó con un brazo, atrayéndola hacia sí. Ella se tensó al contacto hasta que él la soltó, mirándolo con ojos desorbitados y asombrados. Te creo, Tanya. Pero no debes decírselo a nadie más. Sí, padre. De hecho, no debes guardar un registro de esto al que se pueda acceder a través de la Holonet. Toma tu holopad y destrúyelo, quema las piezas en un horno para que no se pueda recuperar ningún dato. Continúa tu investigación, pero debe mantenerse en flimsy, que guardaré en mi bóveda. Conseguiremos una vieja impresora de la ciudad para que puedas continuar con tu trabajo. Tanya sonrió con entusiasmo. Sí, padre. Absolutamente secreto. Nadie puede saberlo. Ni tu madre ni tus hermanos. Dooku pensó un momento.
Tendrás que seguir asistiendo a la Academia del Templo Nuevo, fingir que todo está bien, pero usar los holocomunicadores de allí para tu investigación y luego escribir tus informes aquí. A Dooku se le ocurrió otra idea. Si algún otro Jedi pregunta por tu investigación, podemos decir que estás escribiendo el siguiente volumen de la serie histórica de Sifo. ¿Sí? Un brillo de emoción se reflejaba en sus ojos. Rasgar el velo, sí, pensó Dooku mientras miraba a su hija. El orgullo y el miedo luchaban a partes iguales en su interior. Increíble, la mente brillante de su hija y los dones que la fuerza le había otorgado, que ya hubieran determinado la existencia de Sidious, incluso si aún no lo había identificado. También era peligroso, increíblemente peligroso. Si Dooku no hubiera echado un vistazo a su informe por casualidad, si lo hubiera completado y luego se lo hubiera mostrado a alguien que no fuera él, los resultados podrían haber sido demasiado terribles para considerarlos. Un escalofrío recorrió la espalda de Dooku al contemplar esos ojos amarillos y enfermizos que lo miraban fijamente. Que alguna vez se dirigieran a su hija, a sus hijos, le revolvía el estómago de preocupación. ¿En qué estaba pensando al aliarse con esa criatura? Sidious no era, ni nunca había sido, su amigo. En el momento en que Sifo profetizó sobre Tanya, Dooku estaba destinado a ser enemigo de los Sith. Ahora la única pregunta era si Dooku debía intentar matar al Sith de inmediato o seguirle la corriente por un tiempo y esperar una mejor oportunidad. Mira eso, dijo Tanya, observando la holoterminal. El asedio se está rompiendo. Dooku echó un vistazo y vio que el ejército droide comenzaba a avanzar hacia el palacio. Grandes tanques flotantes abrieron fuego con blasters masivos, esparciendo fragmentos de piedra y polvo en todas direcciones, mientras se abrían enormes agujeros en los muros del palacio. Parecía que a quien comandaba ese ejército le importaba un bledo si el virrey sobrevivía o no. Supongo que el bisturí ha fallado, murmuró Tanya. 31 Abi, el conde Dooku comenzó el año nuevo galáctico con una inspección. Su hija le mostró con orgullo a sus propios guardias de la casa, y Dooku pudo apreciar claramente su competencia. Había luchado en muchas batallas antes y había visto de primera mano de qué eran capaces los mejores guerreros de la galaxia, los legendarios mandalorianos. Aunque la guardia de su casa no alcanzaba ese alto nivel, Dooku no recordaba ninguna otra fuerza militar que hubiera visto que fuera tan en forma, entusiasta y cínicamente disciplinada. Al parecer, mientras Dooku estaba distraído, Tanya llevaba a su ejército personal a frecuentes y extensas excursiones por la jungla, donde disfrutaba ocasionalmente invocando ataques de artillería con una batería de turboblasters prestada por la Fuerza de Defensa de Sereno. Una extraña mezcla de sentimientos invadió a Dooku ante la revelación. Orgullo por el talento y la disciplina de su hija, y temor por lo que haría a Temene si se enteraba. Pero hay una cosa, le explicó Tanya después. Están armados con blasters y blindados con plastoides, lo cual es común en toda la galaxia con razón, pero no tendrán mucha ventaja en combate sin equipo más especializado. Son buenos, pero aún no son suficientes. ¿Tenías algo en mente? Tenía un par de ideas, pero todas serían muy caras, dijo Tanya. Una combinación de escudos de energía dirigida que resistan el fuego blaster y lanzadores de proyectiles subsónicos que eviten el escudo sería bastante efectiva. ¿Lanzadores de balas? No estaba seguro de la idea de usar armas de fuego tan primitivas, pero ella parecía segura de la afirmación. Eso parece inviable con nuestros recursos actuales. Por el precio de 10.000 escudos de energía dirigida, Dooku casi podría comprar una nave de guerra. Tanya asintió, aunque parecía decepcionada. La otra idea que tuve fue crear armaduras con metales resistentes a los blasters. Dooku casi se burló con incredulidad. No creía que se estuvieran extrayendo grandes vetas de cortosis en la galaxia, desde que lo último conocido y fácilmente accesible se había extraído y utilizado en las nuevas guerras Sith. Todo lo que quedaba era propiedad privada, recolectado de chatarra y artefactos antiguos descompuestos. Carísimo. Si los escudos de energía eran inviables, entonces la cortosis era una fantasía, y ni hablar del Beskar. Intentar arrebatarles una sola tonelada de Beskar a los mandalorianos probablemente resultaría en generaciones de guerra. Lo sé, pero pensaba que probablemente podríamos usar sacanio, continuó Tanya, y mostró en su holopad una grabación de una prueba de blaster realizada con diferentes tipos de duracero. El duracero de Cersio es el tipo más común, pero solo puede detener proyectiles de blaster cuando tiene una placa gruesa y la forma correcta, como el casco de una nave espacial. El duracero de Frick puede bloquear temporalmente un sable de luz y detener proyectiles de blaster a baja velocidad. El duracero de sacanio es raro, pero se dice que es incluso más resistente que el Frick.
No he podido encontrar ninguna prueba de blaster publicada, pero no entiendo por qué una placa gruesa no debería ser al menos algo resistente a los blasters. Miró a su padre. Sé que te resistes a traer al gremio de minería galáctica a Serenó, pero al menos podríamos contratar una pequeña empresa minera privada para que empiece a desenterrar el material. Podemos empezar a hacer pruebas nosotros mismos para ver qué podemos hacer con él. Doku consideró su sugerencia. Mientras no intentaran vender el sacanio en el mercado galáctico, no deberían llamar mucho la atención. Hablaremos con tu tía Genza al respecto y veremos qué podemos hacer, le prometió a Tanya. Unos días después, Doku y su hija tomaron un deslizador hacia el asesor. Fue un viaje corto por la ciudad, pero a sus ojos parecía que iba mejor. Algunos de los más adinerados circulaban en relucientes modelos de deslizadores nuevos, y pudo ver que en muchos de los edificios más antiguos se estaban realizando obras para instalar nuevos sistemas eléctricos o reparar techos dañados. Era un buen espectáculo, aunque Doku supuso que el distrito que separa el palacio del centro de gobierno probablemente era el más rico del planeta. Si Serenó tenía una clase media próspera, se podía suponer que residía allí. Cuando Doku entró en el asesor, los burócratas guardaron silencio y evitaron el contacto visual. Le abrieron paso y le hicieron una reverencia al pasar. No le dio mucha importancia. Se le debía tanto respeto a la casa de Serenó, y, naturalmente, de todos modos les tenía antipatía. Genza nunca fue entrenada como Jedi y carecía por completo de la capacidad de proteger su mente. Percibió su reticencia al presentarle la propuesta de Tanya, así como su nerviosismo al negarse. ¿Tienes alguna objeción?, preguntó finalmente. Genza dudó un momento más antes de explicar. Los acuerdos de seguridad que ya tenemos con la Federación de Comercio han sido más que adecuados. Si ya se están satisfaciendo nuestras necesidades de seguridad, entonces creo que hay cosas más importantes en las que nuestro gobierno debe centrarse. La esperanza de vida de nuestro planeta es inferior a 50 años para los hombres adultos, y estamos entre los 100 mundos con mayor porcentaje de amputados de la República. Negó con la cabeza. Mira, excavar en nuestras vetas de sacanio es una buena idea en teoría, pero ya estamos teniendo serias dificultades con nuestro sector energético. ¿Tenemos cortes de energía?, preguntó Doku, sorprendido. Genza asintió. No es exactamente escasez, sino un sector terriblemente subdesarrollado. Nuestro planeta no produce suficiente energía para satisfacer las necesidades de nuestra población. La mayoría de las aldeas dependen de costosos paneles solares para su electricidad, lo cual es peligroso debido a las sobretensiones y poco fiable debido al clima. Incluso en regiones como las sabanas abiertas, donde la lluvia es escasa, los días son más cortos en invierno y más largos en verano, lo que provoca inundaciones y sequías eléctricas. ¿Cómo abastecemos de energía a nuestras ciudades?, Doku casi se sintió avergonzado de preguntar. Había estado tan concentrado en sus esfuerzos diplomáticos que tuvo que admitir que no se había mantenido al día con los asuntos cotidianos de su mundo natal, y mucho menos con algo tan aparentemente insignificante como por qué las luces seguían funcionando. Los reactores funcionan con plasma importado, pero lo compramos a un precio establecido por el Senado. Desafortunadamente, actualmente no contamos con la infraestructura para llevar energía a pueblos y aldeas, y hasta que la tengamos, no es rentable ampliar nuestro suministro eléctrico. Sin más energía, no podemos permitirnos desarrollar nuestras industrias pesadas, como la minería. Tanya habló por primera vez en esa conversación. Tenemos mucho gas natural, además de petróleo y carbón. ¿Por qué no podemos simplemente construir centrales eléctricas tradicionales de carbón y petróleo? Porque eso sería ilegal, respondió Genza. Violaría las normas de la República sobre protección ambiental. Tanya se burló. El daño que ya le causamos al medio ambiente con nuestra industria maderera debe superar con creces los efectos potenciales de un poco de calentamiento global. Puede que tengas razón, pero debemos seguir las reglas tal como están escritas. Algunos planetas pueden orientarse gracias a sus amigos del Senado, pero nuestro mundo simplemente no les preocupa de inmediato. Lo cual fue una forma agradable de decir que, debido a que Doku no participaba en la corrupción y el intercambio de favores de los lobistas y las babosas del Senado, su gente estaba sufriendo. Sin un sector energético expandido, no podrían desarrollar sus industrias. Sin eso, no podrían extraer su propio sacanio y transformarlo en bienes utilizables. Empezaré a leer un poco, le prometió Tanya a Doku al salir juntos del asesor. Si las megacorporaciones dejan lagunas legales para eludir las regulaciones, puede que también haya algunas que podamos eludir.
Las centrales eléctricas de carbón cubrirían nuestras necesidades sin duda. No te quedes leyendo hasta muy tarde, le advirtió Dooku. Pronto empezarás las clases en el nuevo templo, en cuanto te consiga un profesor. La irritación era evidente en su rostro. Tanya creía claramente que lo que hacía era más importante que simples lecciones, y lo era, pero no era la única que podía estar leyendo viejos proyectos de ley del Senado. Fuera cual fuese su extraño don para desenvolverse en el papeleo y la burocracia, seguía siendo una poderosa usuaria de la fuerza y debía dominarla por completo, para que ésta no la dominara a ella. Que M8 te ayude, pero no puedes descuidar tus demás obligaciones, dijo Dooku con firmeza, y luego añadió. Llamaré a nuestros abogados a ver si también encuentran algo. Al día siguiente, Dooku partió hacia el templo nuevo. Su hija permaneció en su habitación del palacio, leyendo volúmenes de legislación en su nuevo datapad y tomando notas. Era impresionante verla tan concentrada en una tarea, sobre todo a tan temprana edad. Pensándolo bien, Dooku pensó que había sido similar cuando se trató de dominar el sable de luz. Cuando llegó a Indinor, Dooku fue inmediatamente a la oficina central para hablar con Narek sobre las clases especializadas para Tanya. Antes de que pudiera hacerlo, el hombre se encontró con Dooku en la rampa de carga para hablar con él sobre otro asunto. ¿Cuándo crees que Asajj estará listo para convertirse en caballero? La pregunta de Narek hizo reflexionar a Dooku. Sus habilidades eran idóneas para el puesto, y había aprendido lo suficiente sobre cómo comportarse como Jedi para representar adecuadamente al nuevo templo sin vergüenza. En todo caso, Dooku suponía que ya estaba prácticamente lista. La única razón por la que dudó era porque, como la primera caballero en graduarse del nuevo templo, quería que fuera intachable ante cualquier crítica. Pero eso era imposible. Los Jedi ortodoxos del Gran Templo jamás podrían aceptarla y siempre criticarían o minimizarían sus logros. Incluso sabiendo eso, Dooku todavía estaba preocupado. De sus 3 padawans anteriores, Comar y Bosa había caído al lado oscuro y murió vergonzosamente, teniendo que ser sacrificado como un perro rabioso. Rael Averross sentía una profunda antipatía por Dooku, casi llamándolo Jedi caído la última vez que hablaron. Solo Jin se mantenía erguido como un orgulloso miembro de la orden, aunque su reputación de inconformista era casi tan grande como la de Dooku. A Dooku le preocupaba lo que significaba para Asajj el haber tenido un éxito tan desigual con sus padawans anteriores. Déjame pensarlo un poco. Hoy te daré una respuesta. Narek asintió en señal de aceptación. Necesitamos más caballeros. No quiero decir que debas apresurarla en su entrenamiento, pero no quiero que la retengan. Lo entiendo, lo tranquilizó Dooku. Ahora, estoy aquí para hablar con este Jedi verde, Sturm, dijo Narek. Él también lleva un tiempo queriendo hablar contigo. ¿Era ese el nombre del correllano? Cuando se encontraron en su oficina, Dooku pensó que no le sentaba bien. Era más bien bajo de lo normal, con entradas y arrugas de preocupación en el entrecejo. Como muchos maestros Jedi, se movía con serenidad, aunque sus conmovedores ojos marrones parecían albergar una profunda tristeza. Incluso con su resplandeciente túnica formal verde y dorada, parecía menos un Sturm y más un Brittle. Me alegra conocernos finalmente, maestro Dooku. Habló en voz baja y señaló una silla. ¿Puedo tomar asiento? Sin decir palabra, Dooku indicó que debía hacerlo. Al observar cómo el hombre se sentaba con cuidado, Dooku se sintió cada vez más indiferente. Una sensación que se consolidó cuando Sturm sacó un cigarrillo con tabaco. ¿Puedo? Preguntó. Dooku arrugó la nariz levemente, pero asintió. En su opinión, los buenos hábitos hacían buenos Jedi, pero supuso que Rael Averross también fumaba y bebía, y él era un buen Jedi. Sturm encendió su cigarro, dio una calada y se recostó en su silla. Obviamente creía que iba a ser una conversación larga, así que Dooku sacó 3 copas de buena calidad y abrió la nevera bajo su escritorio para sacar la botella de vino sellada que guardaba allí para las reuniones diplomáticas. Oh, sí, por favor. Sturm sonrió, pero Narek levantó la mano. Tengo que volver a la oficina de la facultad. Tengo mucho trabajo que hacer. Dooku guardó una copa cuando Narek se fue y mantuvo a Sturm de reojo mientras observaba al correliano beber un sorbo de vino con deleite. Al menos tenía buen gusto. Era una botella de primera calidad, añejada a la perfección en los viñedos más renombrados de Serenó, con ese sabor menos azucarado, más intenso y más amargo que Dooku había aprendido a apreciar. Se sentaron en silencio por un momento, Dooku probando su propio vino y fijando su mirada en el otro hombre que simplemente sonrió. Está muy bueno, dijo Sturm. Tendré que conseguir una copia de la etiqueta para poder comprarme un poco. ¿Puedes permitírtelo?
Sturm rió suavemente y negó con la cabeza. Probablemente no. Es usted un hombre muy rico, conde. ¿Su familia disfruta de tanto lujo? Mis alumnos dicen que su hijo vive en un palacio. La nariz de Dooku se crispó con fastidio. Claro que Kent estaría aislado por ser rico. Los niños son así, incluso entre los Jedi. Oh, no. Kent es muy popular. Sturm sonrió con cariño. Siempre está en el meollo del asunto, jugando con los otros niños. Tiene tu confianza, pero no tú. Miró a Dooku a la cara y continuó. Bueno, simplemente no es tan impresionante como tú. Quizás quieras organizar una cita para que juegue. Seguro que puedes acomodar a los demás niños en su guardería en tu palacio. A partir de ahí, la conversación fluyó naturalmente hacia las clases de Kent y a lo que Sturm y los demás maestros le enseñaban. Al parecer, el hijo de Dooku era un joven enérgico, quizá demasiado impulsivo, que afrontaba cualquier tarea con valentía y se aburría rápidamente con cualquier cantidad de libros o de estar sentado. Estos rasgos coincidían con lo que Dooku había oído de su esposa, pero no había tenido la oportunidad de experimentar mucho de sí mismo, un pensamiento que lo llenaba de una extraña nostalgia. ¿Cuándo fue la última vez que dedicó tiempo a alguno de sus hijos? Creo que se parece mucho a ti, dijo Sturm. O al menos me da esa impresión tras esta breve reunión. Se me da bastante bien interpretar a la gente. Sí, pero cualquier persona sensible a la fuerza podría afirmar lo mismo. ¿Cuáles son tus planes para Tanya? Preguntó Dooku. Resultó que tenía bastantes. Los Jedi corellianos tenían sus propias formas de entrenar a los jóvenes, aunque los objetivos de las lecciones parecían muy similares a lo que Dooku recordaba de Coruscant. Mientras charlaban, Dooku se sintió cada vez más atraído por el tema, ofreciéndole sugerencias al hombre de su propia época de joven. Hablaron durante horas, y mientras lo hacían, Dooku se sentía cada vez más cómodo siendo el profesor de su hija. Parecía normal, aunque no especialmente brillante, y amigable sin ser excesivamente familiar. De hecho, quería preguntarte algo al respecto, continuó Sturm. Mi otra alumna, a quien quería incluir en la clase avanzada con Tanya. ¿El niño mandaloriano? Sí, pequeña Vía. Negó con la cabeza con tristeza. Pobrecita. Pero Vía quería que te preguntara sobre la postura del nuevo templo sobre el matrimonio. Dooku se detuvo ante eso. Difícilmente podría prohibirlo estando casado, ¿verdad? Aunque le preocupaba permitir relaciones entre Jedi. Lo último que quería era que interfiriera con sus deberes. Desde luego, no podía imaginarse enviando tranquilamente a su propia esposa a desempeñar las peligrosas tareas de un Jedi. Lo permitiría, siempre y cuando no sea entre dos Jedi. Sturm sonrió mientras miraba su copa de vino. ¿Algo divertido? Nada, solo, prohibir una relación así solo la hará más atractiva para algunos. Dooku observó la mirada melancólica que Sturm le dedicaba a su propio reflejo, y pareció perdido por un instante. ¿Tienes experiencia en estos asuntos? Soy viudo, dijo finalmente, mirando a Dooku. La vida de un Jedi es muy peligrosa. Lamento su pérdida. Él asintió en agradecimiento. De hecho, fue mi hijo quien me recomendó que visitara tu templo. Hablaron un rato más, antes de que Sturm terminara una última copa de vino y se fuera a prepararse para sus clases de la tarde. Dooku contempló al hombre tras su muerte y descubrió que le caía vagamente bien. Parecía un destino cruel perder a su amada pareja, pero al reflexionar sobre ello, Dooku comprendió que probablemente ese era el destino de su propia esposa. Atmn bien podría sobrevivirle medio siglo. Tal vez ella estaría feliz de escapar de su anciano marido que descuidaba a sus hijos. Con un suspiro, Dooku volvió a sellar el vino y lo guardó, antes de sacar su holocomunicador. Con un par de movimientos rápidos, activó un antiguo contacto y lo marcó. Sonó un buen rato, y Dooku fue perdiendo la paciencia poco a poco. Al cabo de un minuto, colgó y guardó el dispositivo. Fin del capítulo.